Buena gente, ¿cómo les va? Hoy vamos a estar armando el Messerschmitt 163 Comet de la marca Heller. Inicialmente había comprado un solo kit de estos y un par de días después encontré barato un lote de aviones donde me llegó un segundo Comet, así que inesperadamente terminé teniendo dos, así que vamos a aprovechar esto para hacer dos versiones distintas. Por si no lo conocen, el Comet fue el único avión de combate propulsado por cohete que llegó a utilizarse en combate. Su objetivo era interceptar y destruir bombarderos aliados. Fue el avión más rápido de su época, llegando a 950 km por hora. Al llegar a una gran altura, el avión funcionaba como planeador, logró derribar entre 9 y 16 bombarderos aliados. Un avión muy interesante, la verdad. En el manual vemos que es un armado simple, pero este kit también incluye el vehículo, que es un carrito que se utilizaba para transportarlo. Muy lindo que se añada esto para que sea más divertido el kit y se sienta más completo el Comet. Viendo las piezas, son bastante simples, hay detalles pero no mucho. El plástico se siente igual al que suele utilizar Modelex y la verdad que se ve más complejo de armar el carrito que el Comet. Vamos a empezar a armarlo, iniciamos con la cabina y uniendo las alas. Van a notar que estas no quedan bien alineadas al fuselaje, hay que quitar un poco de material del encastre para que coincida bien. Una vez pintado el interior del fuselaje y la cabina, vamos a unir todo y nos quedaría únicamente pegar algunos detalles más chicos que van por fuera. Ahora armemos el carrito. Aquí hay más piezas pequeñas. Parece complicado al principio, pero no es tan difícil. Asegúrense de alinear bien todas estas piezas que van conectadas entre sí. Todo esto se conecta a donde iría el conductor. Lamentablemente el kit no trae ni al piloto ni al operador del carrito. Hubiera estado bueno que vinieran incluidos. El tren de aterrizaje lo vamos a dejar por separado porque va pintado de otro color. Al final se lo vamos a pegar. Ya podemos empezar con la pintura. Primero gris perla, por debajo verde oliva por encima. Agregamos el marrón y los cristales de la cabina. El camuflaje, van a ver que en el manual es muy distinto a como se lo ve en el arte de la caja. Como no me decidía cuál seguir, lo que hice fue mezclar aspectos de ambos. Al carrito le puse una capa de pintura negra. Después vamos a pasarle un poco de color acero para que se vea metálico. Y recuerden que dije que vamos a hacer las dos versiones que nos ofrece el kit. Acá está el segundo Comet, que está pintado completamente de rojo. Tiene algunas otras diferencias, como los cañones que sobresalen. Hay algunas piezas que son opcionales que sirven para armar cada versión. Ahora ya estaríamos para colocar las calcos en ambos kits. Las calcos del kit que había comprado inicialmente se ven bien. Vamos a utilizar solamente esas, que por suerte alcanzan para ambos kits. ¿Por qué? Porque las que me vinieron en el segundo Comet están completamente arruinadas. Miren cómo se ven. No sé qué les pasó, pero esto no sirve. Se desarman al tacto. Y bueno, aplicando las calcos que estaban sanas, la verdad algunas se rompieron, con otras no tuve drama. No es que sean las peores ni que sean malas, pero podrían ser mejor, ¿no? Son medias frágiles. Luego de una laca para proteger todo, podemos colocar tren de aterrizaje, que en el avión real este se desconectaba durante el despegue. Tengan en cuenta que este kit no incluye las esvásticas, esas las tuve que comprar por separado. Y aproveché también para personalizar un poco los carritos para que cada uno combine con su respectivo avión, hacerlos un poquito distintos. Así que hice uno en color verde y otro rojo. Listo, ya tenemos nuestros Comet completos. Menos mal que terminé consiguiendo dos kits porque me cuesta mucho decidir cuál me gusta más. ¿Ustedes qué opinan? Si hicieran uno solo, ¿sería el rojo o el camuflado? Yo pensaba que el camuflado, pero el rojo me está gustando cada vez más. Ahora vamos a comparar con un par de cazas alemanes para que se den una idea del tamaño. Es pequeño, pero no tanto como lo ven en cámara. O sea, en persona se siente más grande de lo que se ve. La verdad que estoy muy feliz de añadir estos a la colección. Me gusta mucho cómo quedan. Me gusta cómo se ven aquí al lado del Messerschmitt 262. Bueno, como conclusión final, me gustó mucho este kit. Bueno, puntos negativos tiene, serían que no tiene tantos detalles en su superficie, es bastante liso, y las calcos no están tan buenas, pero esas cosas no llegan a molestarme porque fue muy divertido de armar. Esto, al recibir también el carrito, le suma un extra, es muy divertido tener algo que interactúe con el avión, con el Comet.
es lindo recibir más que solo el avión en la caja. Es bastante simple, así que para alguien que recién inicia es una buena opción. Y otro plus es de que es un kit barato, es muy accesible, así que si tienen ganas de sumarlo a su colección, se los recomiendo. El mío lo compré en Leonardo Hobbies, creo que siguen teniendo en stock, por si quieren ir a pedirlo ahí. Ya pronto vamos a estar viendo más aviones raros como este. Recuerden votar para ver cuál hacemos para febrero. Y eso sería todo. Espero que les haya servido el video. Suerte a todos. Chao. A ver qué pasa si mojamos esto.